nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. El asunto aquí con la Paliona o cualquiera otra persona que obtenga su libertad condicional, en el caso del Seguro Social, abogada, lo hablábamos hace algunos minutos, es que la gente ese crimen financiero quieren que se pague totalmente con cárcel y que no haya beneficios e invocación al derecho humano del imputado y que si la pena es de 12 años o más, estrictamente se cumpla 12 años en la cárcel. Así es. En el fondo, buena parte de los hondureños así piensa porque cree que ese crimen financiero contra el seguro les ha perjudicado. Escucho la opinión del abogado Ávila. Gracias, Renato, de nuevo. Bueno, la realidad es que, caramba, lo que pasa es que queremos una sociedad absolutamente totalitaria, con una visión totalitaria de todo. Es decir, vemos las cosas y pedimos la pena capital precisamente cuando la vemos contra el vecino, pero de repente, ¿qué pensaríamos, verdad? Si nos tocara a nosotros o a alguien cercano? Seguramente no opinaríamos así. Varias acotaciones. Primero, yo ni siquiera conozco a la señora Ilsa Vanessa más que por referencias, ¿verdad? Tampoco soy abogado del caso de ninguna manera. Como lo dije en un principio, pues esta es una oportunidad muy valiosa para orientar a la sociedad, ¿verdad? Ya cada quien, ¿verdad?, si se deja orientar o no. Si el régimen de libertad condicional se modificó un tanto, porque yo lo dije desde un principio, hay que ser objetivo, la libertad condicional existía en el código desde 1983, código que entró en vigencia en 1985, con el cual nosotros estudiamos, ¿verdad?, y nos formamos, y hoy se estableció hasta 15 años ahí. Obviamente esa es una ventaja, ¿verdad?, pero nadie hace las leyes específicamente para una determinada persona, una determinada situación. Cuando se hizo el código de 1983, no se estaba pensando de que iba a ser para las personas de ese tiempo. Mire usted, ¿cuántos años estuvo en vigencia? 30 y pico de años este código. La idea que se tiene es que perdure, ¿verdad?, por quizás no tan 30 años, porque hoy día los avances son rápidos, ¿verdad?, pero obviamente no son códigos que se van a hacer para el momento. Luego, por otro lado, respetando las intervenciones de la diputada Doris Gutiérrez y de la colega Fátima, yo diré, ¿verdad?, yo creo que hay que ser puntual en las cosas, ¿verdad? Generalmente siempre se ha dicho, bueno, es que este código ha venido a rebajar las penas y especialmente en estos delitos contra la administración pública. Mire, el año pasado se hizo una amplia divulgación, ¿verdad?, para explicarle a la sociedad que no es cierto, ¿verdad?, es inexacto cuando se habla, ¿verdad?, de que las penas cayeron absolutamente al suelo, ¿verdad?, en eso. Y se pone generalmente como ejemplo el abuso de autoridad. Y eso es verdad, hay que ser objetivo en eso. El delito de abuso de autoridad hoy día ya no tiene esa pena privativa de libertad que tenía antes. Pero ¿qué es lo que es el delito de abuso de autoridad? El delito de abuso de autoridad es una entidad prácticamente administrativa, que los códigos penales en cualquier parte del mundo o lo contemplan descriminalizado totalmente, o en este caso está en el Código Penal, pero con una pena que no es privativa de libertad. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que el Ministerio Público, cuando en macro investigaciones no tiene la capacidad o porque generalmente no tiene las pruebas para llevar un caso por otros delitos, entonces lo que hace es que presenta requerimientos, antes presentaba por abuso de autoridad. Y la sociedad, que generalmente no conoce, la mayoría de la sociedad que no conoce el derecho penal, cree que con imputar un delito de abuso de autoridad, ya eso está esperando una pena exagerada. Entonces, la tarea que tiene el Ministerio Público en cualquier parte del mundo es inmensa, es grande, debe ser afrontada con responsabilidad. Piensa usted que en el caso de los hospitales móviles o cualquiera otro de estos escándalos terribles, nos salga el Ministerio Público
con una acusación de abuso de autoridad y salir diciendo que porque el delito ya no tiene pena privativa de libertad, ya estos hechos, si es que existieron en realidad, van a quedar impunes cuando hay una gama de conductas que podrían imputarse en determinados casos. Claro, el delito de malversación de caudales públicos está ahí bien sancionado en ese Código Penal. Es más, como lo decía extra cámara la abogada Rixa, con la agravante ahora de que si se lesiona un bien público, y en este caso el bien contra la salud pública, las penas todavía son más drásticas que el Código de 1983. Y nos hablan de que las penas que son inferiores, ¿verdad? Y obviamente aquí incluso también ya se habla de agravantes de la criminalidad organizada. Entonces hay que ver el código en todo su contexto, no hay que ver aquí, colegas, el código, el pedacito, el articulito de repente que no me gusta, y sí me gustan los otros, ¿verdad? Ahí para calificar una determinada herramienta jurídica tan amplia, tan compleja. Los estudios que se hacen a un código penal o cualquier código como estos que la colega Fátima enseñó, eso es normal, ¿verdad? Es decir, eso es correcto cuando un código penal, mire, un código no se puede construir de la noche a la mañana. Por eso es que a veces, cuando en los debates del año pasado, cuando aquí en estos foros se decía alguien y de algunos sectores decía, nosotros tenemos un código penal ya para elaborarlo en 3 meses y ponerlo en vigencia. Esto es un crimen contra el derecho penal, por Dios. Los que conocemos eso, así lo digo, ¿verdad? Atreverse a decir, ¿verdad? Ya podemos hacer un código, ¿verdad? En 6 meses. Las herramientas jurídicas tardan mucho tiempo, llevan mucho debate. Que un determinado sector opine, ¿verdad? A mí no me gusta este código, me gusta que sea, esto es correcto. El debate se nutre al final. Y seamos realistas, ¿verdad? Los parlamentos son los responsables de crear los códigos penales, salen buenos para unos opinamos que esté bien, para otros mal, pero al final debe ser así. Mire, yo le decía, ¿verdad? Desde una visión absolutamente totalitaria, definitivamente las cosas deben ser así, hay que pedir la pena capital para todos, ¿verdad? Pero mire, aquí hubo un debate sobre eso que está mencionando usted, entre el español que los asesoraba, recuerda usted, y Odil Fernández. sí. Y ese día el español creo que resumió el espíritu de ese código penal y casi dijo lo mismo que usted está diciendo. Al afirmar él, hay que pensar, dice, en la restitución de los bienes que se pierden por corrupción, dice. Este código prima restituir los bienes, que es lo que importa, dice. Pero volvemos a caer en lo que veníamos diciendo hace algunos minutos, que la gente está tan frustrada por la corrupción en Honduras que cree que los bienes vuelvan al Estado cuando se los han robado no es pena suficiente para alguien que comete enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que debe ir a parar a la cárcel con la mayor condena posible. Pero es el peor error, o un error realmente, creer, ¿verdad?, de que con, así la expresión, meter a alguien a la cárcel y ya con eso se logra. Lo que pasa, Renato, hacer también, justicia. Exacto, hacer justicia es un tanto difícil, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que pasa es que existe una polarización de la sociedad hondureña, ¿verdad?, en el sentido de querer ver, no importa, ¿verdad?, que la gente se le haya quitado todo aquello que indebidamente adquirió. Volvemos al tema de las excarcelaciones por libertad condicional. Una de las condiciones para otorgar la libertad condicional es que la persona, y eso no se dice, ni se dice en los espacios noticiosos, que el juez no otorga la libertad condicional a nadie si no ha reparado o ha cumplido las obligaciones civiles derivadas del delito.
Y aquí de repente se preguntarían, ¿y estas mujeres, la estas Paliona y su señoras, madre? bueno, si es que el Ministerio Público les incautó todos los bienes que tenía, de repente ahí está, ¿verdad? La pregunta que hay que hacerle al Ministerio Público es ¿qué hizo con ese dinero también? Ok, y este puntito es clave, este puntito es clave para que lo investiguemos los medios. Para obtener esa libertad condicional se debe haber reparado el daño, el daño cometido, en este caso, todo lo que era de nosotros, los hondureños, y que se apropiaron estas personas que logran su libertad condicional, todo eso debió haber sido reparado antes de lograr su libertad condicional. Repararon y si devolvieron todo lo que cogieron ilegalmente, volvió al Estado. ¿Dónde está? Si fue monetario, en qué se invirtió o hay una cuenta especial. Por favor, abogada. Muy bien, yo voy a hacer una especial mención en eso y sé que es un punto que no va a gustar a muchos. Voy a llamar la atención al pueblo hondureño y todos han escuchado cuando se captura a alguien y se le aseguran bienes y la casa que la Paliona le regaló a la madre, etcétera, y que ya la fiscalía la incautó. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes han escuchado que esos bienes hayan retornado a lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Que ese es el fin, o sea, la pena no solamente va compuesta de lo que es la privación de libertad, sino que hay un plus y es el aseguramiento de bienes. Pero ¿cuál debería ser la pretensión de ese aseguramiento de bienes? Que vuelvan, que retornen al seguro social. Preguntémonos, y ese debería ser un tema de debate, sí. ¿Qué ha hecho la OAVI con esos bienes? ¿Qué hizo el Ministerio Público con esos bienes? Con esas cuentas aseguradas, con esos edificios, con esos apartamentos, ¿en qué forma retornaron al régimen de enfermedad y maternidad para poder dar y priorizar el servicio de atención a la salud? Lamentablemente aquí nadie ha puesto la mano en dónde están esos millones de millones. Ustedes escuchan a cada rato, Operación Arcano, tantos edificios, tantas casas, tantos millones. Yo me pregunto, pueblo, ¿dónde están esos millones? ¿Qué se hicieron? O sea, ¿van a servir a mi pueblo? ¿Van a servir a mi gente? Claro, si nosotros lo miramos así, solo vamos a ver una pena privativa de libertad. Pero ¿qué es lo que más duele? Imagínense ustedes, de lo que se sabe de las noticias, porque yo tampoco conozco ese caso. Una joven que le compró una casa a su mamá con dinero mal habido, porque así ella aceptó su condena, ¿verdad? Y por eso lo digo con el mayor de los respetos. Le sacan a su mamá, le quitan la casa, etcétera, y esa es parte de la pena moral que nosotros conocemos. Pero lo más importante para mí, yo siempre me lo he preguntado, lamentablemente solo soy una simple abogada, ¿qué pasó con la casa entonces de la Paliona? ¿La vendieron, la remataron, devolvieron el dinero al seguro? ¿A dónde se fue el dinero? ¿Ustedes se han preguntado eso? Jamás se lo han preguntado. Ese es uno de los puntos para mí importantes. Ahora, otro de los puntos. Se habla de que este es un código que viene a fortalecer la corrupción. En ninguna forma es así. Este código a lo que viene es a graduar las penas en atención a un principio de proporcionalidad. Ese principio de proporcionalidad establece que se va a tener el hecho y la condición o circunstancia personal del imputado. Hay circunstancias personales a valorar en una persona. Pensemos en una joven que es pareja de alguien funcionario del Seguro Social y se deja deslumbrar y llevar y esto y lo otro. Esas mismas defensoras de las mujeres tienen que valorar y ponderar toda esta serie de circunstancias personales del imputado. Y creo que eso atendió al Ministerio Público cuando allá en el pasado la benefició con un procedimiento abreviado con la rebaja de 1/4 de la pena. Ojo, esa rebaja de 1/4 no la obtuvo la Paliona con el nuevo Código Penal. La obtiene en atención a lo que establece el artículo 402, 403 del Código Procesal Penal con más de 30 o 20 años de vigencia, con más de 20 años de vigencia. Entonces, todos los beneficios son adquiridos en la legislación anterior. Hoy solamente está gozando de una libertad condicional, pero yo les invito a Fátima, que sé que es una pionera y que lucha por nuestro país, por la transparencia, a que se transparenten los bienes que la OAVI incauta. ¿Dónde están esos bienes? ¿A dónde paran esos millones, Fátima? Nadie se lo ha preguntado.
Lo ideal es que todo lo que le robaron al seguro Vuelva al seguro. vuelva al seguro. Claro. Los bienes incautados a toda esa gente que ha sido imputada en el caso del seguro, han retornado al seguro social en una coyuntura como esta que necesita de recursos financieros el seguro. Yo tengo entendido que no, ¿verdad? Eso es. No, o sea, nunca se ha sabido que retornen al seguro. Me imagino debió ser un acto público de conocimiento, de transparencia. Y ninguno de nosotros, no sé usted, Renato, que es bien informado, si tiene tal conocimiento. Yo no lo tengo. Y los expedientes de privación definitiva del dominio, no consta que esos bienes hayan sido retornados al seguro. Pero es una buena pregunta que le sugeriré a mis compañeros, indaguen cuánto de todas esas propiedades incautadas, comenzando con el exdirector del seguro, porque le incautaron casas por todos lados, se ha traducido en dinero en efectivo y retornado al Seguro Social, porque ahí se cometió el delito, en el Seguro Social. Sí. Bueno, antes de que intervenga Doris y Fátima otra vez. No, solo también hacer que estas cosas suceden. Mire, a la par de estas señoras y de todas estas personas también se pretendió en realidad seguir el proceso penal a una extranjera, a la chilena, a la señora o señorita Ciufargi. Entonces, como Chile, obviamente un país que se respeta a sí mismo también, no concedió la extradición, entonces lo que hizo correctamente fue juzgarla. Y a esa señora, a esa señorita allá, las noticias aquí las vimos, ¿verdad? Fue condenada también en un juicio y a ella se le obligó a devolver el dinero. También hay que ver si bienes que habían sido adquiridos con dinero del Estado, si el Estado de Honduras por medio de las instituciones le pidió a Chile que lo restituyera, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que tampoco allá en Chile están en un debate, ¿verdad?, tan terrible como este, ¿verdad?, ya que porque ya la señora ya hace ya un tiempo está gozando de beneficios de preliberación o de libertad condicional, porque igualmente Chile, ¿verdad?, en su legislación penal tiene sin lugar a dudas, ¿verdad?, esta institución, ¿verdad? Ok, volvemos entonces con Dori Gutiérrez, la diputada Dori Gutiérrez y la exdiputada Fátima Mena inmediatamente después de estos consejos comerciales.